El Deportivo Pasto quedó eliminado de la liga, pero no por esto se acabó sus competencias, pues se viene la Copa Betplay. Hablamos de eso y mucho más aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de arrancar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, primero que todo, hay que mencionar que esto lo estoy grabando un miércoles, aunque probablemente lo verán el día sábado en la mañana, porque quiero que esté el videito más fresco, teniendo en cuenta que el primer partido del Pasto por Copa será este día lunes. Ahora, también les voy a poner unas marcas de tiempo donde voy a justamente marcar los temas de los que voy a hablar a continuación. Comencemos hablando del tema de Copa Betplay, una copa a la cual disputará el Deportivo Pasto en la fase 1A. La fase 1A es más fácil denominarla como la fase de eliminados. 12 eliminados de la A, los 8 eliminados de la B, se enfrentarán en 4 grupos de 5 equipos, los 2 primeros avanzarán. Ahora, ¿qué rivales le podrían tocar al Deportivo Pasto en caso de quedar primero o segundo? Bueno, acá los tengo anotados. El Deportivo Pasto se podría estar enfrentando al ganador de la llave H, que es justamente Junior o Huila, si queda de primero, y si queda de segundo estaría enfrentando a Once Caldas o a Patriotas, al ganador de cualquiera de esas dos llaves. No con esto estoy diciendo que el Pasto va a clasificar, habrá que ver qué hace en esta fase de grupos, una fase de grupos que no disputa justamente desde el año 2019, en aquella oportunidad compartió grupo con América de Cali, Atlético Fútbol Club, un rival que va a enfrentar ahora, y el Universitario de Popayán, el extinto Universitario de Popayán. En aquella oportunidad, Deportivo Pasto quedó detrás del América con 13 puntos, quedó de segundo y avanzó a la siguiente ronda siendo el mejor segundo del campeonato, recordando que en esa oportunidad avanzaban solo los primeros y un mejor segundo. Ahora hablemos un poco de los rivales que tendrá Deportivo Pasto en esta copa, los cuales son Llaneros, Unión Magdalena por parte de los equipos de la A, y los equipos de la B serán Real Santander y Atlético Fútbol Club, un equipo con el nombre más genérico del mundo. Bueno, de los rivales, justamente, ¿por qué le tocó este grupo al Deportivo Pasto? Porque ya estaba predefinido que cada uno de los grupos se iban a asignar de acuerdo a las posiciones que ocuparon en la fase del todos contra todos. El noveno iba al grupo A, el décimo iba al grupo B, el onceavo iba, o bueno, el décimo primero iba al grupo C, el 12º iba al grupo D y así sucesivamente, el 13, el 14, el 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así sucesivamente. Y también los de la B, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, bueno. Y así se quedaron conformados sin necesidad de sorteo y por eso el Deportivo Pasto enfrentará a estos rivales. ¿Y cuál es el fixture del Deportivo Pasto? Pues es el siguiente. Como muchos sabrán u otros no, ya se está disputando la primera fecha de esta fase 1A en la cual Deportivo Pasto descansa. Verá la acción desde la fecha 2 hasta la fecha 5. Fecha 2 contra Llaneros, fecha 3 contra Real Santander, fecha 4 contra Unión Magdalena y fecha 5 contra el Atlético Fútbol Club. Bueno, muchos se preguntarán qué podemos esperar de esta copa, de esta fase 1A. Bueno, pues muchos diríamos, listo, es una fase donde el Deportivo Pasto y sobre todo Camilo Ayala, que es 99% seguro su continuidad con el equipo, o prácticamente 100%, lo que debería hacer Camilo Ayala es ir subiendo jugadores de la cantera, ir viendo esos jóvenes que nunca se les dio la oportunidad a lo largo de la liga, o que si se les dio la oportunidad fue básicamente para quemar tiempo y que jueguen 5 o 3 minutos. Aquí es donde se debería ver justamente esos jugadores que pueden ser útiles para el segundo semestre o que de plano podríamos ir descartando, mandándolos a préstamo o vendiéndolos a otro equipo. ¿Qué pasa con esto? Que parece que no se va a cumplir porque Camilo Ayala se la va a seguir jugando con sus amigos, algo que no debería ocurrir, pero que muy probablemente pase. Ya para finalizar este tema de Copa, ¿cuántos puntos necesita el Deportivo Pasto para avanzar en este grupo? Bueno, como base tomé justamente los sudamericanos, ya sean sub-17 o sub-20, que usan este formato de 5 equipos, o bueno, 5 selecciones por grupo, descansa una cada fecha, para ver cuál era el puntaje mínimo, cuál era el puntaje ideal, cuál era el puntaje promedio, y en muchas ocasiones el puntaje promedio fue de 8 o de 7, con lo cual uno podría decir, listo, el promedio está en 7,1. Me tomé pues esta tarea, hice básicamente una suma rápida de los últimos 6 sudamericanos, sumé todos los puntajes, los dividí y me dio un promedio de 7,1, con lo cual Deportivo Pasto, para asegurarse mínimo la segunda casilla, debería ser 7 puntos con una buena diferencia de gol. Hubo ocasiones donde el segundo clasificó con incluso 6 puntos, pero eran casos muy especiales, y otras ocasiones donde el segundo clasificó con 9, pero también eran casos muy aparte, donde los 3 primeros equipos sacaban mucha diferencia contra los otros 2, por lo cual podremos decir que el Pasto, con 7 puntos y una buena diferencia de gol, se puede clasificar como segundo, o con 8 puntos perfectamente puede asegurar
la segunda casilla. Ahora, llegamos al momento más jugoso de este video, porque aquí vamos a evaluar uno por uno el rendimiento de todos los jugadores que vieron minutos en el Deportivo Pasto en toda la temporada. Aquí ninguno se va a salvar de los madrazos. Y bueno, señores, aquí tengo anotados todos los jugadores que actuaron en este semestre del Deportivo Pasto y sin tantos rodeos, vamos a comenzar. Comenzamos con Diego Martínez. Diego Martínez fue un arquero que a partir de la fecha 10 prácticamente se borró. Recordamos la lesión de la mano que tuvo, aunque nunca volvió a jugar después de aquella lesión. Se hablaban de 20 días, luego otros 20 días y así sucesivamente, hasta que simplemente Diego Martínez no volvió a aparecer en ninguna convocatoria. Jugó la primera parte de la liga, no lo hizo tan mal, no concedió tantos goles, pero personalmente hablando creo que el ciclo de Diego Martínez ya está llegando a su final. No estoy diciendo que lo tenga que sacar ya en este segundo semestre, pero sí al finalizar el año ya no deberíamos contar con Diego Martínez, porque ya la edad, todo lo que ha pasado con Diego, simplemente es decirle, Dieguito, muchas gracias, cumpliste con este Deportivo Pasto, no le hiciste mal, te recordaremos como uno de los arqueros con más partidos con el equipo, pero simplemente ya hay que ir pensando en un recambio en la posición. Víctor Andrés Cabezas. Bueno, como muchos vimos a lo largo de esta temporada, Víctor Andrés Cabezas se afianzó con el puesto desde la fecha 10 para acá, recordando nuevamente la lesión de Diego Martínez en la mano, una lesión que se extendió, quién sabe por qué. Bueno, de Víctor hay que decir que sus primeras apariciones fueron muy buenas con el equipo. De hecho, una grata revelación que Víctor Andrés Cabezas, a pesar de una larga lesión que tuvo en el Huila y que casi lo saca del fútbol profesional, fue grato ver que Víctor, un jugador nacido en la cantera, estuvo muy bien en esas primeras fechas. ¿Qué pasó con el equipo? Todos recordamos. Después de la fecha 11, fecha 12, el equipo empezó en una curva de rendimiento para abajo y todos los jugadores se contagiaron de esa situación y Víctor Andrés Cabezas no fue la excepción. Cumplió en las primeras ocasiones en las que se lo llamó a participar, pero cuando el equipo más flojo se vio, también se vio floja la participación de Víctor. Recordamos la última fecha donde uno de los goles, el gol de Fabri Castro, el empate, es responsabilidad de él, pero como muchos sabemos, los arqueros necesitan comerse cantidad de goles, la que quieran, para poder ir agarrando experiencia. No me disgustaría que Víctor sea el arquero titular del segundo semestre, pero si podemos traer un arquero de mayor jerarquía, sería factible. Kevin López. Bueno, con Kevin López hay un problema y es que solo actuó en un partido. Fue la derrota contra Alianza, 1-0 allá en Valledupar. ¿Se lo puede crucificar por eso? No. ¿Tuvo algunos errores? Sí, producto de la misma juventud que tiene Kevin López, pero es un jugador de la cantera, hay que seguirle dando continuidad, hay que seguirlo arropando y, ¿por qué no, darle minutos en Copa? Brian Carabalí. Bueno, ahora sí entramos justamente al tema de empezar a madrear jugadores, no con malas palabras, simplemente con los hechos que vimos en la cancha. Bueno, Brian Carabalí fue un jugador que en su primer paso, es decir, en el segundo semestre, o bueno, aún más atrás, era un jugador que cumplía. Era tosco, a veces era torpe, a veces el tema de las manos no las sabía manejar, el tema de la fuerza tampoco la sabía manejar y cometía penales muy estúpidos, hay que decirlo. Pero digamos que dentro de todo eso cumplía. ¿Qué pasaba ahí? Era más de cal que de arena, es decir, que cumplía más de lo que se equivocaba. En cambio, este semestre fue todo lo contrario. Brian Carabalí estuvo más propenso a los errores que a las virtudes. Es cierto, rescató al Pasto en un partido que fue justamente contra Fortaleza, en aquel gol de tiro de esquina, pero esa quizás puede ser la única virtud, aparte del partido contra Bucaramanga, que lo jugó bastante bien, pero en líneas generales Brian Carabalí se equivocó mucho, se fue muy torpe en este semestre, regaló el empate frente al Deportivo Cali, con lo cual habría que decirle ciclo cumplido a Brian Carabalí. Es un rendimiento en el cual en este semestre se raja, pero en general se puede llegar como a pasar como un jugador que pasó raspando por la institución. Muchas gracias, Brian Carabalí, el ciclo ha sido cumplido, pero si continúas, ¿qué se le ha de hacer? Así es el Pasto. Hola, soy el Gerardo que estaba editando el video y me di cuenta de que no hablé de Fabián Villa. Bueno, para no hacer este video más largo que de por sí ya va a durar media hora, bueno, Fabián Villa, un jugador bastante interesante, de bastante proyección, un central que le puede aportar muchísimo al Deportivo Pasto, sobre todo en el tema de Copa, ahí es donde se lo debe potenciar. Una lástima el tema del apendicitis, que lo sacó muchas convocatorias, se lo quiso rescatar sobre el final, pero teniendo en cuenta la situación complicada en la que estaba el Deportivo Pasto en el cierre de la liga, no fue muy tenido en cuenta. Ojalá esa situación mejore de cara al futuro. Ahora sí, yo sigo en la edición y ustedes sigan con el video. Joyce Osa. Bueno, hablando de Joyce Osa, hay que decir un dato que no es menor, y es que justamente Joyce Osa fue el jugador que disputó absolutamente todos los minutos en el semestre. Todos, los 20 partidos,
los 20 los jugó de titular y los 20 jugó todos los minutos. Esto es bastante positivo y habla de la regularidad que tuvo este defensa central, uno de los mejores jugadores que tuvo el Deportivo Pasto en el semestre. ¿Es el mejor? No, para nada. Fue un jugador que cumplió, fue bastante regular, aportó bastante en defensa, pero hay otro que es mejor. Luis El Cunti Caicedo. Bueno, el Cunti Caicedo, como muchos recordarán, se lesionó en el partido contra Junior y de ahí para acá no fue tenido en cuenta. Pero en esos primeros 13 partidos que el Cunti jugó, fue muy bueno. Es cierto, arrancó quizás con ciertas dudas porque era un jugador bastante pata brava. De hecho, en la fecha 6 ya fue el primer jugador que se perdió un partido por acumulación de amarillas. O sea, dimensionen esto. En 6 partidos recibió 5 amarillas. Era bastante pata brava y todavía no se adaptaba al equipo. Pero cuando se logró adaptar, de hecho, esa fecha de suspensión le sirvió para reflexionar. Cuando el Cunti Caicedo reflexionó en esa fecha de suspensión, era uno de los fieles de balanza en este Deportivo Pasto y se notaba con su presencia. Y de hecho, en aquel partido contra el Junior que se iba ganando 3-1, sale lesionado y a la postre el Pasto terminó empatando 3-3. Eso habla de lo importante que era el Cunti Caicedo, un defensa bastante cumplidor que debe seguir para el segundo semestre. Ahora, si hablamos de los peores jugadores del Deportivo Pasto que tuvo en el semestre, aquí ya empezamos con uno. Edwin Velasco. Edwin Velasco no disputó tantos partidos en esta liga. ¿Pero por qué será? Básicamente porque el hombre miró 3 rojas en el semestre. 3. Muchas veces Edwin Velasco no fue convocado. De esas rojas también hizo que se perdieran otros partidos, por lo cual no tuvo tanta regularidad. Vino a ser titular debido a la lesión de Mauricio Castaño en los 2 últimos partidos. Pero del resto, Edwin Velasco fue un jugador que quedó muchísimo a deber. Además, evidentemente, si le sumamos el tema de las rojas, un semestre nefasto para el lateral izquierdo del Deportivo Pasto, que a la postre llegaba con el rótulo de refuerzo. Mauricio Castaño. Bueno, con Mauricio hay que ser justos y es que fue uno de los mejores jugadores del Deportivo Pasto. No entra en el podio, no llega al top 3, pero fue un jugador bastante regular, un jugador que le cumplió y le aportó bastante a este Deportivo Pasto. Una lástima su lesión en Pereira, se lo necesitó en las 2 últimas fechas. Fue un jugador que cumplió, lo hizo bastante bien con este Deportivo Pasto, así que si continúa con el equipo, no estaría mal. Israel Alba. Bueno, de Israel Alba creo que muchos recordamos aquel incidente familiar que tuvo en medio de la liga, del cual no vamos a entrar en detalles. Más allá de ese incidente familiar, Israel Alba fue uno de los jugadores más regulares también del Deportivo Pasto. Cumplidor, con bastante buena salida, los centros que tiraban la mayoría de ocasiones eran muy buenos, el tema de la pelota quieta también sabía ejecutarla de muy buena manera, aportó con 2 goles al equipo en la fecha 3 y en la fecha 4, de la fecha 4 un golazo, pero lo de Israel Alba a mí me deja algunas dudas, sobre todo en la parte de los retrocesos. Siempre el equipo quedaba muy vendido atrás en la zona derecha. Entonces, ese era un tema que hay que corregir bastante. Puede que debido al esquema, a las órdenes de Camilo Ayala, el equipo se haya visto así, pero es algo a tener en cuenta. ¿Israel Alba merece seguir? Para mí sí, pero si empezamos a buscar otro lateral derecho con las mismas condiciones o mejores condiciones que Israel Alba, no lo veo mal. Juan Esteban Franco. Bueno, del otro lateral derecho que tiene el Deportivo Pasto, no hay que detenernos mucho. Juan Esteban Franco debería salir de la institución. Nunca pudo despegar, nunca pudo afianzarse. No lo hizo mal supliendo a Alba, pero le faltaba justamente eso que tiene Alba, que es la salida, la buena salida. Juan Esteban Franco, quizás también producto de sus propios miedos, de su propia inseguridad, nunca salía tanto, se queda muy resguardado atrás. El tema de la marca lo hacía medianamente bien, pero tampoco le podía aportar mucho al equipo. Es justo que se vaya, pero si se queda, ojalá mejore. Johan Caicedo. De Johan se pueden hablar maravillas hasta cierta parte del campeonato. Johan era uno de esa pareja de doble 5 que tenía este Deportivo Pasto, que lo hacía de muy buena manera. ¿Qué pasó con Johan? Se contagió de esa curva de rendimiento de para abajo que tuvo el Deportivo Pasto en las últimas 4 fechas. Se notaba inseguro, se notaba errático, pero todos esos últimos 4 partidos no pueden opacar la buena campaña que hizo o que tuvo Johan. Era un futbolista que se sentía su ausencia justamente cuando se llenó de amarillas o cuando terminaba pegando mucho, pero en líneas generales Johan cumplió, merece seguir con este Deportivo Pasto y tiene que ser justamente uno de esos jugadores que se los tiene que arropar. Andrés Mauricio Alarcón. Bueno, señoras y señores, con ustedes el mejor jugador del Pasto en el semestre. ¿Y por qué? Bueno, por todo lo que aportó. En ataque aportó bastante, hizo 4 goles de los 20 que tuvo el Deportivo Pasto, casi el 25%, viniendo de un defensa central, o sea, dimensionen eso. También el tema de la continuidad y la regularidad que tuvo Andrés Alarcón. Junto a Joyce Osa disputó todos los partidos y todos los minutos, salvo un partido donde se lo perdió justamente por acumulación de amarillas que fue contra Águilas en la fecha 16 o 17. En ese orden de ideas,
Eso habla también muy bien de la regularidad que tuvo Andrés Alarcón, un futbolista seguro que sacaba al equipo desde atrás y que también tenía el juego aéreo y con sus goles aportó bastante a este Deportivo Pasto y lo tuvo peleando hasta la última fecha. Felipe Jaramillo. Bueno, de Felipe Jaramillo hay que decir que cumplió en este semestre, no se destacó por bueno, pero tampoco se destacó por malo, o bueno, no sé si destacarse por malo esté bien dicho, pero en líneas generales, Pipe Jaramillo fue siempre cumplidor. Siempre estaba ahí, ese trabajo silencioso del que muchas veces se habla de esos volantes 5, lo hizo a la perfección. Para mí es uno de los mejores jugadores del Deportivo Pasto también. En este semestre es de los poquitos que quizás hicieron la tarea y cumplen a cabalidad. Brian Sánchez. Bueno, con Brian Sánchez hay un problema y es que Brian jugó 1 minuto en esta liga. 1. ¿Se acuerdan cuándo? Fue contra Santa Fe, en aquella oportunidad, como les mencionaba, para perder tiempo, para eso. Y fue un jugador fichado, no es alguien que lo subieron desde la cantera, no, 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 fue un jugador fichado. Y es ahí donde uno se pregunta, qué desperdicio de fichajes, ¿verdad? Juan Andrés Castilla. Bueno, de Castilla creo que simplemente se pueden tirar elogios porque la hinchada lo quiere, aporta bastante al equipo, sabe sacar jugando al equipo, si lo ponían de 5 rendía, si lo ponían de enganche rendía, era un jugador todoterreno, todocampista. El único problema que tenía Castilla era que tenía un tanque pequeño y quizás al minuto 60 o 70 se miraba cansado, pero en líneas generales Castilla cumplió, aportó con un gol, aportó con asistencia y es cierto, en los últimos partidos no se lo vio mucho, se prefirió a Ritaco, pero también habla un poco del nivel que tenía el Deportivo Pasto, un nivel que iba en decrecimiento y Castilla también se contagió en esos últimos partidos. Gustavo Charrupi. Charrupirupi, fue un jugador que fue de menos a más y es quizás el único caso en el Deportivo Pasto en el que un jugador fue de menos a más, porque Charrupi en las primeras fechas que empezó a ser como, o era uno de los titulares, era uno de los tenidos en cuenta por Camilo Ayala, no se miraba tan seguro, se miraba como ese jugador de siempre, el jugador ansioso, que a veces le pesaba justamente el tema de la titularidad y fue dejado ahí, como que siempre lo llevábamos en la banca, lo arropábamos, lo fuimos subiendo de a poquito, y en los dos últimos partidos se miró justamente esa evolución de Charrupi. Y fue justamente lo que mencioné en el video pasado, en el video en el que hablé del partido entre Bucaramanga y Deportivo Pasto. Las curvas de rendimiento entre Johan Caicedo y Charrupi, dos jugadores que ocupan prácticamente las mismas posiciones y tienen características similares, fue una curva inversamente proporcional. Cuando Johan iba decayendo en su nivel, Charrupi iba subiendo. Lastimosamente la liga no dio para que Charrupi tuviera más partidos, pero el hombre venía en un ascenso bastante bueno y ojalá lo mantenga para el segundo semestre. Kevin Rendón. Bueno, yo creo que la hinchada va a estar de acuerdo conmigo en decir que Kevin Rendón ya cumplió con el Deportivo Pasto, o bueno, o sea, ya cumplió contrato, o sea, ya cumplió el tiempo, ya cumplió su ciclo, porque en cuanto a cumplir en lo futbolístico, sí, queda bastante en duda. Hizo un gol, no se nos olvide, hizo un gol, aquel gol frente a Santa Fe, que el mismo Kevin Rendón admitió que fue de chimbazo, que fue de chiripazo, pero chimbazo no, hizo un gol, hizo más que muchos otros jugadores, pero ya el ciclo de Kevin se cumplió, ya es hora de ir buscando recambios, de ir buscando jugadores que cuando entren de verdad aporten. No estoy diciendo que Kevin Rendón no aportó en aquella oportunidad, pero ya lo de Kevin Rendón es insostenible. Soy un romántico con Kevin, me quedo todavía con el Kevin de aquel 2012 que le hizo el gol de tiro libre en la final a Santa Fe, pero eso ya es pasado y no da para que Kevin Rendón se sostenga con el equipo. Por cierto, Kevin Rendón me hizo perder una apuesta. Gonzalo Ritaco. Bueno, el mago, como llegó en su rótulo de presentación cuando el Deportivo Pasto lo oficializó con el equipo, el mago nosotros pensábamos que iba a ser justamente ese jugador creativo, el cerebro, por donde se iba a mover las jugadas del Deportivo Pasto. ¿Qué pasó? Camilo Ayala lo borró durante prácticamente toda la liga. Lo vino a rescatar en los últimos partidos y aportó, dentro de todo, aportó bastante este futbolista argentino. ¿Qué nos dice eso? Que le faltó continuidad. Me hubiera gustado verlo muchos más minutos a Gonzalo Ritaco, evidentemente, porque en 2 partidos que estuvo como titular aportó muchísimo más que otros que ya vamos a mencionar más adelante. Ojalá Gonzalo Ritaco muestre también esa curva de rendimiento hacia arriba que vino mostrando en los 2 últimos partidos de liga. Felipe Ordóñez, o bueno, como muchos lo conocemos, el Popocho. Popocho en un partido también hizo más que muchos otros, no fue tenido tan en cuenta. Muchas veces Camilo Ayala decía, no, los que mejor se entrenan son los que juegan conmigo. Ay, pura carreta, porque a Popocho lo puso como 3 o 4 minutos frente a Tolima en Ibagué, de ahí lo borró hasta la fecha número 19, donde le salvó las papas con aquel golazo que todos gritamos con furia y con berraquera.
Lastimosamente ese gol de Popocho no alcanzó para clasificar, pero al menos nos dio una ilusión. Se habla mucho del tema de indisciplina con Popocho. Ojalá ese tema mejore porque se ve que el pelado tiene condiciones y le puede aportar al Deportivo Pasto. Y ahora sí entramos a terrenos pantanosos, a terrenos bastante oscuros y turbios, comenzando con Diego Castillo. Bueno, ¿qué podemos decir de Diego Castillo? Diego Castillo en el arranque de liga parecía de esos jugadores que listo, te corren, te muestran un poco de sacrificio, pero que eran bastante carro locos, que corrían viendo hacia el piso y no levantaban la cabeza para absolutamente nada. Uno diría, bueno, a lo largo de la liga eso se puede ir corrigiendo, eso se puede ir afianzando, pero llegaría la infame fecha 10 donde Diego Castillo se devoró todo lo que quiso. Alcanzó a tener hasta 3 opciones de gol en aquel partido frente a Boyacá Chico en Tunja, se comió todo, se devoró todo, ya los compañeros ni siquiera confiaban en él, preferían rematar de larga distancia y que el balón se pierda a cedérsela a él, y a partir de ahí vino el gran declive, si es que alguna vez tuvo un ascenso, de Diego Castillo. Diego Castillo después empezó a ser un futbolista que no aportaba nada, que no te corría para nada la cancha, que empezaba a trotar ya incluso por momentos, ya ni siquiera corría, trotaba, bien cansino, bien displicente. Un desastre total con Diego Castillo, el peor fichaje del semestre por lejos. Haciendo una excepción a lo que les mencionaba de que estamos en terrenos pantanosos y muy turbios, hablemos de Facundo Bonet. Facundo Bonet es fácil, otro de los mejores, top 2 lo pongo, el top 2 del Deportivo Pasto en este semestre, porque fue el único de la parte de arriba que de verdad aportó y marcó la diferencia en algo. Facundo Bonet con sus 4 goles hizo muchísimo, trató de carrear al equipo y de echárselo al hombro lo más que pudo. El claro ejemplo es aquel partido en Pereira donde Facundo Bonet hacía de todo, hacía lo más humanamente posible para poder sacar jugando al equipo y llevar ataque al arco de Salvador Hichazo en aquella oportunidad, pero se encontraba con un Gustavo Torres que le rebotaba una mortadela y un Diego Castillo que trotaba. Así era bastante complicado, pero se reflejó el sacrificio que tiene Facundo Bonet. Se habla de que se puede ir a Pereira, ojalá ese no sea el caso, pero si se va uno lo entendería porque los compañeros que tuvo arriba nunca le ayudaron. Y también hay que mencionar la inexplicable fase donde a Facundo Bonet no lo convocaron en 2 partidos. ¿Por qué? Un misterio total. No vamos a entrar en especulaciones, no vamos a entrar en chismes, pero cuando se prescindió de él fue que el equipo empezó en esa curva para abajo y nunca nos repusimos. Jair Arboleda. Bueno, con Jair Arboleda también hay un pequeño problemita y es que al hombre lo metían faltando 10, faltando 15 y no lo metieron varias veces, lo metieron como 4 veces en 4 partidos distintos. Pero en esos 4 partidos distintos, 4 o 5 partidos distintos que alcanzó a actuar, mostró muchas más condiciones que Diego Castillo. A mi parecer, Jair Arboleda era 10 veces mejor que Diego Castillo, en lo poquito que pudo jugar. Es más, a Jair Arboleda le cometieron un penal que sirvió para ganarle a la Unión Magdalena. ¿Y Diego Castillo qué hizo? Morfarse goles lo más que pudo. Johan Campaña. Bueno, Johan Campaña creo que se le acabaron los cartuchos ya con el Deportivo Pasto. Muchísimas oportunidades se le dieron con este equipo, pero nunca se consolidó, nunca las aprovechó. Se habla también, las malas lenguas dicen que al hombre le gusta el tema de las apuestas, tema de los casinos, no me consta, no voy a decir que eso es así, pero las malas lenguas, eso es lo que dicen, la cabeza la tiene en otro lado y eso se vio reflejado en las convocatorias. Solo tuvo 2 convocatorias en las cuales jugó 10 minutos contra la Equidad y otros 10 minutos en Bucaramanga. Del resto, Johan Campaña borrado, un futbolista que es cierto, es de la cantera, es pastuso, es de la tierra, pero hay que mandarlo que pruebe otros aires. Un préstamo sería lo ideal para este jugador. Ray Vanegas. Ay, Ray. Te trajo Florentín, parecía que volvería a ser otra historia más o menos decente con el equipo. Fuiste importante en la campaña de Florentín, te hicieron como 4 o 5 penales fácil, pero este semestre no. Este semestre te recordaremos por separar a Diego Castillo y a Facundo Bonet en aquella pelea de la fecha 2, solo por eso te recordaremos, y por una roja bastante estúpida a un juvenil de Atlético Nacional cuando el Pasto iba perdiendo 3-0. Deiner Quiñones. Bueno, Deiner Quiñones creo que fue la máxima figura, el máximo refuerzo que trajo este Deportivo Pasto. Si alguien tenía el rótulo de refuerzo con luces de neón brillantes y con bombos y platillos, era Deiner Quiñones. ¿Qué pasó con Deiner? Para mí quedó en deuda. No por malo, porque aportó bastante, junto con Facundo Bonet, eran de los poquitos que hacían algo en la parte de arriba. ¿Cuál es el problema de Deiner? Que tiene demasiado talento y todo ese talento que esperábamos ver o que yo personalmente esperaba ver de Deiner, no lo vi. Lo vine a ver en las últimas fechas. Digamos que pudo haber sido tema de adaptación, puede que haya pasado por ese tema, pero Deiner va a continuar, Deiner debe continuar y es uno de esos que te pueden aportar porque Bonet, Deiner y otro delantero de jerarquía arriba pueden hacer bastantes destrozos en el segundo semestre. Así que Deiner, luces y sombras, pero
aporta bastante. Gustavo Torres. Bueno, llegué al momento donde no quería llegar, pero pues yo creo que de Gustavo Torres ya hemos dicho tanto, se ha hablado tanto, como lo mencioné en el video del Bucaramanga Pasto, para mí uno de los peores jugadores que han pisado, que han vestido la camiseta del Pasto por lejos, uno de los peores, pero se habla incluso de una posible renovación. Madre mía, me dan ganas de dejar de ser hincha del Pasto si Gustavo Torres renueva con el equipo. Ojalá no se dé esa situación, pero eso es lo que se habla y cuando el río suena, piedras lleva. Así que, no, de Gustavo Torres ya no hay mucho más que decir, uno de los jugadores más nefastos, pero que podríamos verlo otra temporada más. Increíble. Nicolás Morínigo. Bueno, Nicolás Morínigo nos lo vendieron como la reencarnación, el nuevo Villagra, pero le faltaron creo que 16 o 15 goles a Morínigo para hacer el nuevo Villagra, porque solo hizo uno, a Boyacá Chico de rebote, que casi se lo come. Pero yo de Morínigo, ahí sí voy a ser abogado del diablo, y es que al hombre nunca le tiraban una pelota. Y era torpe, era tosco, era un armario que no sabía recepcionar una pelota, pero me parecía que el hombre era literalmente como ponérsela para que la empuje, nada más. Y el Pasto nunca generó jugadas como tal para que se diera esas oportunidades. Tuvo esa oportunidad contra Chico que de rebote la mandó a guardar y una oportunidad por allá que también se la pusieron al pie que la mandó por encima en Envigado. Del resto no le recuerdo más remates al arco a Morínigo, así que habría, para mí hay que esperarle, darle el otro semestre. ¿Por qué? Porque es que al hombre nunca lo buscaron. Aquí estoy siendo abogado del diablo, muchos podrán no estar de acuerdo con esta opinión, pero yo quiero ver a un Morínigo con un equipo en condiciones que de verdad genere juego. Si ya el hombre manda los balones lejos, una lástima, ahí sí de verdad es malo, pero nunca lo buscaban, entonces así es complicado evaluar un delantero. Y ya para ir finalizando, hablemos de tres jugadores que ni por las curvas. Ervin Goyes, de la cantera, pero borrado totalmente. Salet Puello, fichado como una gran joya descubierta por parte del Deportivo Pasto, pero no lo llamaron ni siquiera para que pase aguas. Y el último, Julián Quintero. ¿Qué pasó con estos jugadores? Simplemente son fichajes para llenarle al representante, como para decir, hey, bueno, te colaboramos acá, representante, tráigalo acá, lo ponemos a trotar a la cancha, 10 vueltas a botana, y ya, totalmente un desperdicio estos jugadores, a excepción de Ervin Goyes, que es de la cantera. Y ya para finalizar esta evaluación individual, no podíamos dejar por fuera a la cabeza mayor, Camilo Ayala. Bueno, de Camilo creo que también se ha dicho mucho, se ha dicho bastante, y hay quienes romantizan la campaña diciendo, no, un técnico novato, 29 puntos, qué bueno, qué buena campaña que hizo él. Hay otros que sí están fracaso total lo que hizo Camilo Ayala, por muy que un día se durmió como jugador y muy que el otro día se despertó como técnico. A ver, Camilo Ayala tuvo pros y contras. Los pros fueron que hizo muchísimo, en eso no hay que negarlo, hizo muchísimo con esta nómina, con una nómina que se comía la cantidad de goles que quería y que encima generaba bastante poquito. O sea, dimensionen esto, un equipo que genera poco y que encima lo poco que genera se lo come, es bastante loable que haya logrado 29 puntos y que haya llegado a la última fecha con opciones reales de clasificarse. Ahora, ¿cuál fue los contras de Camilo Ayala? Se casó con una idea que fue el 5-2-3. Se casó con esa idea y aparte de casarse con esa idea, se casó con los mismos hombres que no le aportaban nada. Ya sabemos quiénes, ¿no? Castillo, Torres y a veces incluso si quieren meter ahí a Morínigo. ¿Qué otras desvirtudes o bueno, defectos tuvo Camilo Ayala? Borrar a los jugadores importantes en momentos importantes, caso Bonet. ¿Qué pasó cuando se borró a Bonet? El equipo para abajo. Y a Bonet le costó nuevamente arrancar ritmo. Se lo miraba desmotivado, se lo miraba desganado después de esa apeada que tuvo de las convocatorias. En líneas generales, lo que hizo Camilo Ayala, sí, es positivo en cuanto a lo numérico, porque hacer 29 puntos con un equipo como estos en tu primera campaña, en tu primera oportunidad como técnico, está muy bien. Pero Camilito, no hay que ser tan terco, no hay que casarse con una idea y no hay que casarse con futbolistas tan limitados. Y encima, no puedes borrar a tus jugadores más importantes en momentos importantes. No tiene sentido. O sea, sé que para ser técnico hay que ser terco y casarse con una idea. Pero Camilito, ya la liga no te perdona. La liga no te perdona y se vio reflejado. Ni siquiera quedamos de novenos, quedamos en la posición 11 por no tener buena diferencia de gol y por estar lejos, evidentemente, del grupo de los 8. Entonces, hay cosas positivas por parte de Camilo Ayala, pero hay muchas más cosas negativas en este equipo. Así que, en líneas generales, yo rajaría a Camilo Ayala porque él perdió la clasificación por ser terco y casarse con una idea. Sin embargo, lo que se le puede rescatar, como ya lo he dicho, es lo numérico que en líneas generales
cumple 48% de rendimiento. Esperemos lo mejor para el segundo semestre. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó esta temporada, estos jugadores en este semestre. Si están de acuerdo conmigo, denle like, suscríbanse. Si no están de acuerdo conmigo, también denle like y suscríbanse. Armen también su podio de los 3 peores y los 3 mejores. Yo los 3 mejores no los tengo tan claros, sobre todo en la tercera posición. Los 2 mejores, sí, Bonet y Alarcón. El tercero lo disputo entre Alba y Castilla. Y los 3 peores sí los tengo claro por lejos. Castillo, Torres y Edwin Velasco. Ármenlos como quieran. Armen su podio también ahí en la caja de comentarios. No siendo más, yo me despido. Ya nos veremos cuando toque hablar del tema de la Copa, porque sí, también haré videos sobre la Copa. No siendo más, reitero la despedida y nos veremos. Hasta la próxima.